Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente nos damos cuenta pues que la figura es un triángulo rectángulo porque aquí tenemos 90 grados. Tenemos este lado y nos faltaría encontrar este lado de aquí para poder encontrar su área. También tenemos un círculo inscrito dentro del triángulo y tiene de radio 4. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si trazamos otro radio desde el centro del círculo hasta este punto tangencial? Fíjense, vamos a trazarlo y pues estarán de acuerdo que desde aquí hasta aquí también es el radio y por lo tanto es 4. Vamos a dejar esta línea justo hasta donde topa, hasta ahí. Muy bien. Ahora, si esto de aquí es 4, este lado de acá también va a ser 4. Aquí se ve un poco diferente, parece un rectángulo porque está mal graficado. La línea tuvo que haber pasado más o menos por aquí, así. Muy bien. Y pues si esta línea es 4, esto de aquí también debe ser 4. Fantástico. Entonces fíjense, desde aquí hasta aquí es 4. Y también desde aquí hasta aquí es 4. Y si todo esto mide 20, entonces si este pedacito es 4, este pedazo de aquí, desde aquí hasta acá, va a ser 16. ¿Estarán de acuerdo? Pues porque 16 más 4 pues me da los 20 que mide este lado. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos un círculo y tenemos dos líneas tangenciales que se unen en un punto, esta línea va a ser del mismo tamaño que esta línea. Por lo tanto, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un punto tangencial con esta línea y esta línea de acá también tenemos un punto tangencial aquí. Por lo tanto, si esto es 16, esto de aquí también va a ser 16. Fenomenal. Ahora, póngale mucho ojo a esta parte de aquí. Lo vamos a llamar Y. Y es la medida desde aquí hasta aquí. Y otra vez sucede lo mismo que aquí. Tenemos dos líneas que tienen un punto tangencial en un círculo. Entonces, esta línea también debe ser del mismo tamaño que esta línea. También va a ser Y. Fantástico. Podemos borrar esto de aquí. Y pues vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos cada uno al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es esta. Es Y más 16. Lo vamos a anotar por aquí. Y más 16, todo esto al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Puede ser este lado o puede ser este lado. Este lado de aquí mide 20. Vamos a decir que este es el lado A. Entonces nos queda 20 al cuadrado más el otro lado al cuadrado. El otro lado es Y, que es este pedacito de aquí, más este pedacito de aquí que mide 4. Entonces Y más 4 es el lado B y todo el lado B está al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar estos binomios al cuadrado. Tenemos el primer binomio. El primer término al cuadrado sería Y cuadrado más el doble producto del primero de Y por el segundo, que es 16. Y más el segundo término al cuadrado, 16 al cuadrado. Perfecto, tenemos igual a 20 al cuadrado, que es 400. Más, otra vez tenemos pues un binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero, que es Y, por el segundo, que es 4. Y más el segundo término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Vamos a continuar desarrollando esto de aquí. Y fíjense que tenemos Y cuadrado aquí y Y cuadrado acá. Podemos eliminarlo porque tienen el mismo signo. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda 2 por 16 es 32. 32Y. 16 al cuadrado es 256. Y esto va a ser igual a 400. Por aquí tengo 2 por 4, 8Y. Más 8Y. Y más 4 al cuadrado, que nos da 16. Vamos a dejar las Y en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Entonces nos queda 32Y y esta de aquí 8Y pasa acá como menos 8Y igual a 400 más 16 y este 256 queda acá como menos 256. Entonces tenemos 32Y menos 8Y, nos queda 24Y. Fantástico, tenemos por aquí 400 menos 256 es 144 y 144 más 16 es 160. Perfecto. Entonces vamos a despejar Y, nos queda que Y es igual a 160, pasamos a dividir el 24 y tenemos que Y es igual, vamos a simplificar, la mitad 12,
la mitad de 160 es 80, la mitad de 2 es 6, la mitad de 80 es 40, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 40 es 20. Señores y señoritas, Y es igual a 20 tercios. Magnífico, ya tenemos por aquí el valor de Y. Y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Fíjense, porque si Y vale 20 tercios, vamos a cambiar esto, 20 tercios. Entonces todo este lado, fíjense, todo este lado de aquí va a medir 20 tercios más 4. Vamos a hacer esa cuenta por aquí. 20 tercios más 4. Entonces 3 por 4, 12, más 20, 32 tercios. Todo este lado mide 32 tercios. Entonces pues es fácil, fíjense, el área sombreada es, señores y señoritas, pues es la base por la altura sobre 2. La base vendría a ser esto, que mide 20, multiplicado por la altura, que es 32 tercios, y todo esto sobre 2. Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual, por aquí en el numerador me va a quedar 20 por 32, 20 por 32, y en el denominador me va a quedar 2 por 3, que nos da 6, simplificando nos queda 3 aquí, y aquí nos queda 10, y pues ya tenemos el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 10 por 32, que nos da 320 tercios de unidades cuadradas, porque estamos hablando de áreas sombreadas. Fascinante. También vamos a dejar pues el área sombreada aproximada. El área sombreada es aproximadamente 106,6 unidades cuadradas. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.